Recordarán que la semana pasada hicimos el esfuerzo de reunir a 2 personas para hablar sobre el maíz en Misiones, sobre la siembra del maíz en Misiones. Nosotros conocemos poco acerca de esto. Tenemos alguna noción, pero limitada, generalmente como todos los oyentes, como los que nos están escuchando en este momento, más o menos estamos en lo mismo. Sabemos que hay una discusión, salió en el diario algo sobre, se hicieron una reunión, se levantaron carteles, algunos están a favor, algunos están en contra, pero realmente no sabemos de qué se trata. Así que nos pareció muy interesante citar en un debate aquí en la radio a Jorge Páez y a Walter Kunz. Jorge Páez, asumirá en muy poquito tiempo como diputado provincial, el 10 de diciembre. Sí, así es. El 10 de diciembre, por el PAIS, por el partido político PAIS, y pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena en Misiones. Y Walter Kunz es director nacional de programas de desarrollo regional, un cargo muy importante a nivel nacional, porque estamos hablando del desarrollo, una matriz productiva, la propuesta de una matriz productiva en la región, no solamente en Misiones, sino en la región. Así que, y el tema es el maíz. Esto que sucedió de que hay una propuesta por parte de la Nación y además hay una oposición respecto de esa propuesta, pero no entendemos muy bien. Y en este programa consideramos que es fundamental que las personas comunes, como nosotros, podamos entender, porque estas decisiones y estas cuestiones tienen que ver con nuestro día a día, el día de mañana. Hablamos de nuestra matriz productiva. Misiones tiene biodiversidad, necesita trabajo, necesita erradicar la pobreza y necesitamos escuchar propuestas para esto. Y sobre eso, sí. Hay que resaltar también que estas 2 personas hicieron un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros. Hicimos la audiencia. Obviamente. Bueno, Walter llega recién de un avión, de un vuelo en avión, y Jorge viene de Andresito. Tengamos en cuenta que en la madrugada hubo tormenta en el interior de la provincia, así que tuvo que pasar seguramente varias lluvias. Bueno, varias lluvias. Y uno sabe también lo que es venir de Buenos Aires, levantarse temprano, bajar de un avión, y era un programa de radio. Es una complicación. Así que agradecidos porque puedan estar. Bueno, comencemos, porque la gente los quiere escuchar a ustedes. ¿Quién comienza a explicar de qué se trata? Bueno, dale, Walter. A ver, básicamente, desde la Dirección Nacional y desde la Coordinación de Misiones de la Secretaría de Agricultura Familiar, planteamos una visión hace ya un año que tiene que ver con cómo pensamos nosotros que se puede desarrollar la economía agraria de la provincia, sobre todo basada en la actividad de los pequeños productores rurales o los productores rurales de pequeños predios, para decirlo con una mejor propiedad, porque no son pequeños, sino que a veces hacen grandes esfuerzos. Uh-huh. Y básicamente tiene que ver con el agregado de valor y la sustitución de lo que los misioneros compramos en otras provincias de la Argentina, ¿no? Hoy en Misiones se consume de la carne vacuna, de los productos lácteos, de la carne de cerdo, de la carne de ave, mucho más producido fuera de la provincia que producido dentro. Estamos pagando agregado de valor y trabajo en otras provincias que los misioneros podríamos hacer. Y una de las cuestiones estratégicas para que eso se desarrolle es poder contar con el alimento para esos animales. Hoy también la provincia de Misiones compra mayoritariamente el maíz, que se utiliza como alimento como base, el maíz y también los expellers de soja, para alimento balanceado. Los compra principalmente en otras partes del país. Hay producción de maíz en la provincia de Misiones desde toda la vida, pero son producciones que no alcanzan a salir del autoconsumo, y para las actividades de cría de animales se está comprando alimento en otras provincias, y eso es una de las debilidades estratégicas que tiene la provincia, porque se está pagando además un costo de flete
y además está comprando muchas veces productos de menor calidad de la que fueran necesarios, o cualquier persona que está en el tema sabe que cuando van a comprar maíz al Chaco, el maíz que está en oferta para los misioneros es el que no llegó a entrar en especificación para entrar en Rosario. Entonces, nos planteamos como una necesidad estratégica para que se pueda desarrollar la actividad de producción de proteína animal, la de poder contar con producción de alimento a nivel local. Y sabemos que sí tenemos una ventaja estratégica en Misiones, que es que los productores en pequeños predios están mucho más motivados, y de hecho lo demuestran todos los días, a agregarles más actividades a su chacra para poder mejorar su situación económica, su nivel de ingresos. Y justamente el agregado de valor a través de la cría de cerdos o de pollos es una actividad que deja su rendimiento económico, y de hecho se lo puede ver cuando uno cruza la frontera y va a Brasil con virtudes y defectos que tiene el modelo brasileño, y sobre todo miramos nosotros el modelo cooperativo brasileño, pero sí se puede ver un gran desarrollo humano, y ese desarrollo humano que tiene que ver con la creación de riqueza está basado justamente en la creación de proteína animal, basada también en la producción de alimentos a nivel local, que hoy por hoy son insuficientes porque han expandido tanto su producción de proteína animal en la zona cercana a Misiones que están comprando en otros lados. Esa es la visión que nosotros, no es una visión única, yo creo que de esto se ha hablado mucho en Misiones también antes de nosotros, no tiene nada que ver. Lo que sí hicimos fue poner de vuelta el tema en la agenda y empezamos a ensayar materiales, en un convenio que se suscribió entre el Ministerio y Maizar, materiales con genética de punta, buscando, por lo menos, ver qué rendimientos potenciales, haciendo teóricamente todo bien, qué rendimientos potenciales se podían llegar a obtener. Bueno, y eso hizo mucho ruido, generó otro tipo de debates. Cuando planteamos esto, se plantearon una serie de debates que, bueno, que calculo que es lo que nos trae acá también a conversar. La primera pregunta, ¿puedo hacer, Jorge? ¿Qué es Maizar? Maizar es una asociación civil que nuclea a todos los integrantes de la cadena de la producción del maíz y de los que lo aprovechan. Esta asociación civil está formada por algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, creo que la Universidad de Quilmes, por el INTA, ACREA, que es la asociación que nuclea a todos los consorcios de experimentación agrícola, también los semilleros, la industria de producción de fertilizantes, los que utilizan el maíz, o sea, las cámaras de criadores de cerdos, de aves, de la lechería, las entidades rurales, porque representan a los productores, o sea, todas, desde Federación Agraria hasta la sociedad rural, y también la industria del aprovechamiento por la molienda, ya sea la molienda seca, que es la que hacen las polentas, la industria están sentados ahí también los que hacen otro tipo de procesamientos, como el jarabe de maíz, los alcoholeros en este momento. Básicamente están sentados ahí todos los que intervienen tanto en la creación del maíz, en su cultivo, como en su aprovechamiento, para debatir los temas que tienen que ver con justamente esa cadena productiva. Antes de pasar a esto, de Maizar, para ir avanzando, digamos, en forma consecutiva, lo que me gustaría saber es cuál es la posición de ustedes respecto a esto inicial que contaba Walter. Mira, en primer lugar, nosotros leemos esta iniciativa de otra manera. Creemos que esta lectura sesgada, digamos, en nuestro entender, en el entender de la mirada de las organizaciones, de los campesinos organizados, de los pequeños colonos organizados, que, bueno, vienen trabajando en forma solidaria, en forma colectiva, enfrentando estos problemas, sí, de falta de alternativas productivas, de falta de rentabilidad y demás. Nos parece que no responden realmente a las necesidades de la gente. En primer lugar, tomarlo como solo un modelo de negocios, digamos, ¿no? Cuando en realidad este tipo de iniciativas tienen un impacto sobre toda la vida rural, sobre los montes, sobre las aguas. Nos hace concluir a priori, digamos, que es una iniciativa que lleva a la gente al fracaso,
en cuanto a la expectativa económica, pero que por detrás sí genera las condiciones, y eso es lo más preocupante, para la concentración de la producción y de la economía en el campo, ¿no? Este tipo de modelos no ha funcionado jamás con campesinos en ninguna región del mundo. Sin embargo, sí ha logrado, digamos, en algunos países, concentrar las tierras, disponerla para la inversión especulativa, ¿no? Tipo los pools de siembra de soja, que han generado el desarraigo de la población rural, que han generado, bueno, toda la especulación que año a año hay con el tema producción de divisas, ¿no? De dólares por exportación. Y no está discutido con las organizaciones ni con la gente, ¿no? Creo que lo decía Walter también, de alguna forma, ¿no? Dentro de Maizar están también las corporaciones que quieren cobrar patentes por las semillas transgénicas, que quieren vender más glifosato y más insecticidas y todos los demás agrotóxicos, herbicidas e insecticidas agrotóxicos que se utilizan. A veces se alude que esto se debe al mal manejo. La verdad es que los agrotóxicos han ido perdiendo eficiencia, ¿no? Si bien nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos y defendemos, ¿no?, que hay que propender a un modelo agroecológico, que debemos limitar e ir disminuyendo el uso de agrotóxicos en todos los rubros de producción rural. Sin embargo, lo que hemos visto en el país es que no ha parado de aumentar, ¿no? En los años 80 se utilizaban cerca de 100 millones de toneladas de agrotóxicos. Hace 5 años ya se había alcanzado el número de 350 millones de litros de agrotóxicos en el país. El último registro del año pasado, ese número lo lleva a 500 millones de toneladas de agrotóxicos. Estamos hablando de casi 12 litros de agrotóxicos por habitante en el país. Y nos parece que esto es alarmante, ¿no? Ayer precisamente leíamos, para mostrar que no es un problema local ni solo nacional, leíamos que por las grandes demandas en Europa contra el uso de agrotóxicos, los mismos intendentes, por la inacción del gobierno nacional, en Francia estamos hablando, ¿no?, con toda la tecnología y con todas las posibilidades de un país desarrollado. Los mismos alcaldes están haciendo resoluciones, ¿no?, ordenanzas para detener fumigaciones, porque el malestar de la gente ya es intolerable, ¿no? Es decir, hay una gran demanda mundial, no solo del campesinado pobre, digamos, el campesinado del primer mundo, si se quiere, sufre las mismas consecuencias, porque es un modelo productivo el que trae este tipo de propuestas. Walter. Sí, bueno, creo que está de alguna manera eludiendo una de las cuestiones centrales, que es, miren, no hay ninguna duda de que el manejo de químicos en el agro, digamos, es una actividad que tiene que ser hecha con responsabilidad. Pero veo mucho también sesgo en la presentación que hace, digamos, Jorge, porque se focaliza, digamos, en el glifosato y en el cultivo de maíz o en la agricultura de los granos, pero no dice una sola palabra, digamos, del cultivo del tabaco, porque obviamente viene de una fuerza política que se financia con la actividad tabacalera, así que es una actividad que ha contaminado y enfermado a decenas de miles de ciudadanos, de misioneros, pero no hay una sola palabra respecto al tabaco, que también presiona sobre el monte, porque la pobreza del tabacalero hace que busque tierra nueva, tumbando monte, y digamos, por el mal manejo, sobre todo, por el mal manejo, pero también por no tener condiciones adecuadas de almacenaje, todo, viven contaminando a sus familias. De hecho, yo voy a contar una cuestión muy personal. Mi señora falleció de cáncer en el año 2012. Toda su familia, todos sus hermanos, tuvieron episodios de cáncer, y su familia es una familia tabacalera, ¿sí? Y si bien yo no puedo atar una cosa con la otra, pero no puedo descartar que el haber convivido en un espacio con agrotóxicos o con agroquímicos, como se lo hacía incluso de una manera mucho más
con mucha más ignorancia, se quiere, de la toxicidad hace 30 o 40 años atrás, haya sido, digamos, lo que generara años después esta vocación familiar por adquirir este cáncer violentamente. Y entonces, hablemos con todas las cosas arriba de la mesa. Y también sepamos que la provincia de Misiones es una provincia con un nivel de pobreza muy elevado, muy superior al de otras partes del país, y que hay que encontrar alternativas productivas para que la gente salga de la pobreza, porque no va a llegar el dinero del cielo. Hay que producirlo, hay que generarlo. Está muy bien lo que hacen los franceses, pero hay que pensar que en el agro francés no viven del agro. Es una actividad que está siendo subsidiada en toda Europa occidental por la mayor productividad que tiene, los desarrollos tecnológicos y el liderazgo, se quiere, tecnológico sobre el resto del mundo en muchísimos órdenes, que les permiten conservar un modelo productivo más tradicional, volcando recursos hacia el agro. Lo hacen los alemanes, lo hacen los franceses. Los españoles tienen que vivir un poco más de su producción agraria y entonces tienen otros criterios, pero ciertamente lo que hacen los franceses es darse un lujo en este sentido. Y no quiere decir que esté equivocado, se lo pueden pagar. Porque no es gratis, no es gratis. O sea, el formato con el que se maneja la campaña francesa de subsidios es porque, Francia decide, armonizar su territorio, invirtiendo, dinero producido en otras áreas, y estoy seguro que es un buen modelo, pero primero hay que producir lo otro entonces, en todo caso. Cosa que nosotros no tenemos. Y Jorge dice que en ninguna parte del mundo este modelo ha dado prosperidad o se ha mostrado exitoso, y la verdad que cualquier misionero que se haya agarrado el auto o un colectivo para ir a las playas, pues cuando cruza la frontera, ve una situación de mucha mayor prosperidad que la del agromisionero. Y justamente cuando habla de modelo de concentración, yo diría que está equivocado, porque básicamente las parcelas de tierra, o sea, el proceso de urbanización en Brasil es mucho más lento. O sea, el despoblamiento de la migración hacia las ciudades es mucho más lento que el que se produce en la Argentina y particularmente en Misiones en este momento. O sea, que retienen mayor cantidad de población rural. Igual el éxodo de la población rural a las zonas urbanas es algo que sucede en todo el mundo. Hay que ver a qué velocidad sucede. Y la prosperidad de las áreas rurales, es más que evidente. Y la gente, o sea, es más que... de hecho se le puede ir a recorrer, o sea, y yo calculo que él también lo conoce. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tenemos una mirada distinta respecto de lo que se ve, ¿no? Cuando yo veo lo mismo que él ve, lo interpretamos de una manera distinta, porque yo sé que él es un conocedor. Pero básicamente es un modelo que ha generado desarrollo humano, riqueza, y que les permite hoy, en realidad, yo esto lo he conversado con el anterior secretario de Santa Catarina de Agricultura, y el tipo decía, el gran desafío que tiene hoy Santa Catarina es que los jóvenes que ya han logrado acceder de las zonas rurales a una educación en igualdad de condiciones que los de las zonas urbanas, y a la educación universitaria, bueno, el gran desafío es poder retenerlos para la actividad agraria, porque tienen ya hoy, la capacidad y la preparación para decidir hacer lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, el desafío que tienen que hoy encarar es ese, ¿sí? Eso es desarrollo humano. Hoy no nos pasa a nosotros los misioneros eso. Hoy, el hijo de un colono, lo más probable es que esté condenado a, o vivir, la vida, que no es próspera, de sus padres, o a emigrar en condiciones que tampoco tienen prosperidad. Está clarísimo. Sí, volviendo quizás de atrás para adelante, ¿no? En vez de adelante para atrás. En primer lugar, Brasil tiene un índice de concentración de la propiedad de la tierra muchísimo peor que el de Argentina, que ya es mucho decir. Es uno de los países más injustos en el acceso a la tierra de toda Latinoamérica, ¿sí? Que es un continente injusto en distribución de tierra, ¿sí? No como los países del primer mundo que tienen indicadores completamente distintos. Entonces, ahí es donde vemos la expresión de ese modelo productivo. Vemos las consecuencias ambientales en Brasil. Mira, es facilísimo, tal como dice Walter, hay que cruzarse un ratito, dar una vuelta, y ver que no quedó nada de esa maravillosa selva amazónica nativa, no quedaron casi ni rastros, excepto los parques.
Entonces no nos parece que ese sea un modelo exitoso, digamos. Quizás sea exitoso de negocios para algún pequeño sector, ¿sí? De chacareros medios, como también lo es en Argentina el modelo de agronegocios para algunos chacareros medios de la pampa húmeda, pero no lo es para las mayorías. Argentina produce todas las visiones coinciden en que Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. Viven 40, y 1 de cada 3 niños no tiene la alimentación necesaria, cotidiana, en los tiempos en que vivimos. Entonces, ¿cuál es la explicación? Un modelo que genera desigualdades, cuyas reglas de juego se imponen sobre las comunidades, sobre los grupos rurales, también sobre los urbanos, y genera enormes injusticias. Dentro de ese marco de un modelo que genera privilegios para algunos y miserias para otros, se entiende cuál es la situación del productor tabacalero. Lamentablemente, en Misiones y en Argentina, a un pequeño productor, a un pequeño colono, a un campesino en Misiones, la única alternativa que se le brinda económica posible para tratar de sostener la alimentación de su familia es la producción de tabaco, y la gente se ve atada a la necesidad de trabajarlo. Que desde nuestra fuerza política hay conciencia de esa situación profunda, y por eso defendemos los derechos de esos campesinos también, ¿sí? Y jamás hemos aplaudido un modelo que es el típico modelo del agronegocio, en este caso con alguna participación de mano de obra campesina. El modelo tecnológico cerrado, un productor que depende en la semilla, en el fertilizante, en el insecticida, en el herbicida, en todo el proceso productivo, depende de productos adquiridos. Ha perdido la soberanía productiva de su chacra. Nosotros aquí hemos tenido en la provincia programas que implementó la Nación en su momento y que abandonó luego en esta última gestión de gobierno nacional, y tampoco fue decididamente apoyada por la gestión provincial de producción de semillas locales, variedades adaptadas durante centenias de años a nuestro suelo, a nuestro clima, variedades muy reconocidas por sus características, y que lamentablemente se han perdido, porque la agricultura campesina sigue siendo una agricultura pobre hoy. En eso estamos de acuerdo sobre la diferencia con Francia. Nosotros tenemos agricultores que tienen muchas necesidades básicas insatisfechas y que requieren del acompañamiento del Estado para construir un modelo agroecológico que produzca la cantidad de alimentos necesarios para su propia población, empezando por ahí, ¿no? Si empezamos a poner las prioridades donde corresponden, quizá podamos empezar a entender de qué estamos hablando. Pero si la única prioridad es generar el negocio para algunos sectores concentrados de la economía rural, entonces creo que estamos pifiando el rumbo, y que las consecuencias van a ser catastróficas, porque vamos a tener menos monte, vamos a tener menos productores, vamos a tener más tóxicos, ¿sí? Y ese resultado no creo que sea el que quiera, no solo el medio rural misionero. Creo que nadie en la provincia, si tuviese clara conciencia de hacia dónde nos llevan este tipo de iniciativas, las aplaudiría, ¿no? Y por otra parte, también creo que hay un reclamo genuino y legítimo de las organizaciones, en el sentido de que el propio espacio de agricultura familiar, que fue conseguido después de muchos años de reclamos por los pequeños productores en la nación, está instrumentando a espaldas de los productores, a los cuales debería atender, a espaldas de esos productores está implementando este tipo de iniciativas, ¿no? Hace poco tiempo, en mayo, hubo un foro nacional para tratar de concebir un programa soberano, alimentario y productivo para el sector de pequeños productores, para el agro, cuyas conclusiones yo le acerqué a la producción. Fueron prácticamente 4.000 delegados y delegadas de todo el país. La verdad que fue una gran alegría ver semejante representatividad, semejante diversidad de voces, y todos coincidieron en que necesitamos un modelo que
proteja la vida, necesitamos un modelo que genere arraigo, necesitamos un modelo que construya soberanía alimentaria para el pueblo argentino y no dependencia tecnológica y no uso y abuso de los agrotóxicos y dependencia de patentes, semillas patentadas y modificadas genéticamente. Me parece que surgen muchas preguntas. Yo en el corte le preguntaba a los invitados si podían profundizar un poco sobre el modelo, porque me parece que es un choque de modelos, un choque de dos visiones diferentes de una materia de producción, una materia productiva, de una matriz productiva, en realidad, del país, y bueno, también tiene que ver con la región. Walter. Sí, a ver, nosotros estamos promoviendo un modelo de desarrollo, pero lo promovemos desde la visión. Básicamente no es que la nación no va a cultivar maíz, ni está haciendo otra cosa que proponer una mirada, digamos, y haciendo algunos ensayos para que la gente decida qué camino va a querer seguir. No creemos, digamos, o sea, vemos por ahí en la resistencia a esta visión una intención prohibicionista, digamos, o sea, decir que esto no se haga, ¿sí? Y nosotros pretendemos que la gente elija. Que elija qué semilla va a cultivar, que son actividades libres, legalmente libres, nada impide que alguien vaya. De hecho, acá se comercializan en la provincia de Misiones las semillas que hoy se están ensayando, se comercializan hace muchos años. Los eventos transgénicos en la Argentina están siendo aprobados desde hace ya más de 20 años, y esa semilla está disponible, y de hecho se planta en la provincia de Misiones maíz de origen transgénico. Más del 90% del maíz que se cultiva en la provincia tiene ese origen. Ahora, no es el tema de las semillas en sí lo que a nosotros no nos preocupa qué semilla se planta. Eso es una decisión del agricultor que tiene que hacer sus números. Es cierto que pues yo escuchaba la entrevista, digamos, que hacían a este hombre de Brasil, sí. Es cierto que tiene un alto costo de patentes, digamos, se paga a los semilleros, pero eso lo decide el productor, si quiere pagar eso por una semilla que le va a dar un rendimiento X, o si quiere conseguir semillas más baratas, que las hay en el mercado, o semilla propia. De hecho, eso perfectamente lo puede decidir, y es más, yo creo que es una de las cosas que, si pensamos en un modelo que contenga a todo el mundo, debería tener incluso el Estado un rol para proteger y mantener una adecuada oferta de semillas varietales en el mercado para que el que quiera sembrarlas las pueda tener. ¿Lo tiene hoy? No, porque, de hecho hay programas que, por ahí Jorge lo conoce, programas que se discontinuaron, que tenían que ver con la producción de semillas criollas, y que yo creo que es un programa que hay que recuperar y ponerlo nuevamente a funcionar. Creo que, son modelos que pueden convivir y hay que armonizar. De lo que estoy seguro es que este debate que nosotros estamos teniendo existe porque evidentemente, la población siente que la actividad humana, en torno a la alimentación, es una actividad que genera riesgos de todo tipo. Pero esa actividad, yo lo que planteaba hoy cuando le decía, hablaba lo del tabaco, por ahí suena chicana política, pero tiene que ver con que tenemos que poder mirar todas las cosas al mismo tiempo. O sea, porque yo vi un montón de gente levantando carteles por plantar maíz, pero que yo sepa, delante de la cooperativa tabacalera no van a pararse, ¿sí? Y también genera muchísimo daño ambiental y a la salud, la actividad tabacalera. Pero parece como hay mucha gente que vive de eso y está involucrada en esos procesos, no se tocan y se joden, ¿sí? Hablemos diferente. Cuando hablamos de los agrotóxicos, está claro que es un producto químico que se utiliza en la tierra, puede ser nocivo para la salud. Por eso, nosotros lo que sabemos es que hay que manejarlo adecuadamente. Ahora, nadie se pone a mirar cómo se utilizan los dormisanitarios, o sea, después uno va y mata una cucaracha con un tubo entero de RAI, y nos contaminamos por lo que comemos. Bueno, juegan tantas cosas al mismo tiempo, y qué lugar le damos a cada cosa, no deja de ser un tema menor. Entonces, focalizar estrictamente sobre una actividad como la agropecuaria, y sobre una producción en particular, dejando de mirar el resto, miren, la verdad no es, por lo menos no es ecuánime. Toda actividad humana encierra riesgos. En los 80 hablaba Jorge de la cantidad de agroquímicos que se utilizaban. Y la labranza en los años 80 era una labranza convencional, que en Misiones todavía se sigue utilizando y es muy riesgosa para la conservación de la tierra porque genera erosión.
Y una de las grandes revoluciones agronómicas fue la, digamos, sustitución de esa forma de cultivar por la siembra directa, que utiliza, digamos, herbicidas para poder matar la cobertura vegetal al momento de tener que sembrar. Pero eso generó un beneficio, se quiere, por la preservación del suelo, de la estructura del suelo y de la vida orgánica del suelo. Porque cuando uno lo da vuelta y lo expone al sol y a los elementos, va matando esto. Hay libros y libros escritos sobre esto. Ahora, la siembra directa nos trajo otros problemas, porque empezamos a usar, digamos, más herbicidas e insecticidas inicialmente. Digamos, está bien, porque y para eliminar, digamos, el uso de grandes cantidades de insecticidas o fungicidas, es que empezaron a trabajarse con elementos transgénicos que podían darle a las plantas resistencia al ataque de determinados insectos, al ataque de determinados hongos. Y eso hace mermar la cantidad. Y no hay que dejar de agroquímicos que se utilizaría para una alta producción. Y no hay que dejar de tener en cuenta, cuando hablamos de los datos de los agroquímicos utilizados en los 80 o en la actualidad, que en los años 80 la Argentina producía menos de 50 millones de toneladas de grano. Y hoy produce 140 millones de toneladas de grano, más cultivos forrajeros muchísimo más digamos, extendidos, porque hoy la ganadería se hace con un nivel de intensidad mucho mayor y que se hacen cultivos justamente para poder alimentar los animales en el campo, y no se contabiliza como producción de grano. Entonces, toda esa producción, obviamente, bajo los modelos actuales, también utiliza agroquímicos, pero no puede ir escindida una cifra, digamos, de la producción que representa también, ¿sí? O sea, ahora, de lo que sí creo que nos vamos a poner de acuerdo, no tanto en sus efectos, es que esta es una actividad, por algo este debate existe, porque evidentemente es algo que preocupa a la población en cuanto a la salud, en cuanto... Y debe preocupar. Y de hecho el mundo entero lo está debatiendo esto desde hace muchos años, y va superando determinadas discusiones, ¿no? Bien. Jorge. Bueno, la verdad es que sí, es un poco incómodo, digamos, tener que rebatir el manual de mitos que nosotros le llamamos, que son los que un poco transmite Walter, ¿no? Estos mitos de que el transgénico nos va a salvar, ¿no? Va a mejorar los índices productivos, los rendimientos y demás. La verdad que no hay estudios serios que lo comprueben, ni en Argentina ni en ningún lado. El mundo sigue teniendo cerca de 1.000 millones de personas con hambre, con revolución verde y ahora con la revolución genética. Si vos te fijás en los números de cuánto aumentó la superficie agraria y cuánto aumentó la aplicación de agrotóxicos, la aplicación de agrotóxicos aumentó mucho más que la superficie sembrada, lo cual es doblemente triste. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice ese indicador? Nos está explicando que hay muchísima más población sometida a los agrotóxicos, es decir, en contacto con el agrotóxico, por una parte. Y por otra parte, que el agrotóxico va perdiendo efecto en la medida en que va llegando a generar resistencia en malezas, en el ambiente, respecto de su uso. Entonces, como él bien decía, cuando se hacía menos soja y se empezó a utilizar este paquete tecnológico del agronegocio, se utilizaban 2-3 litros de glifosato por hectárea. Hoy están usando 12 litros de glifosato por hectárea, porque si no, y eso, ¿quiénes? Hacen fumigaciones controladas. Sabemos que como no hay controles del Estado efectivos realmente, miran para otro lado, las dosis suelen ser mucho mayores todavía, ¿no? La dosis es hasta que se reponga el cultivo, digamos. Entonces, ahí hay una serie de mitos que nos inducen a pensar que el uso de estos mejoras tecnológicas nos llevan por buen camino. La verdad es que las corporaciones que han tenido la capacidad para hacer estas investigaciones, muchas veces con plata del Estado, aclaremos, en Estados Unidos, en laboratorios del Estado, de las universidades, se han apropiado de un paquete genético que fue desarrollado por miles de agricultores en distintas geografías del mundo, ¿no? Nosotros decimos que las semillas son patrimonio del pueblo al servicio de la humanidad. Por eso los agricultores, los campesinos, los pequeños colonos, tienen tradición de intercambiar sus semillas en ferias,
entre las chacras, entre conocidos, familiares, parajes, zonas, van intercambiando variedades para mantener todas las especies. Responde a un planteo tecnológico muy de avanzada. Mantienen vivas una enorme cantidad de especies. Las corporaciones nos están matando la variabilidad genética que se generó por la adaptación al clima, a los ciclos, a los suelos, a las condiciones, para imponernos un solo modelo de semilla que además, porque ellos le modifican un gen, pasa a ser de ellos, propiedad de ellos, patente de ellos, ¿no? Y hay que comprarlo. Y ya el productor, con esto quiero responder a otra de las cosas que decía Walter, ¿por qué no la eligen? Porque no existe en el mercado. Salvo por el intercambio entre productores y con el abandono del apoyo del Estado para que se generen reproducción de semillas locales adaptadas a nuestro suelo y a nuestro clima durante cientos y cientos de años, desde la época ya de soberanía de los pueblos guaraníes aquí. Entonces, claro, el productor, si se quedó sin semillas, va a ir a la agropecuaria le va a transmitir el mensaje que trae la corporación generalizada del agronegocio con todas sus etiquetas y todas sus banderitas, ¿no? Que le van a decir, mirá, compra esto porque esto es lo mejor. Y muchas veces lo convencen, ¿no? Como lo han convencido muchas veces al tabacalero, los técnicos de las empresas, no del gremio, ni tampoco de un partido, de que los venenos, no, mira, no son tan fuertes como antes, podés usarlo tranquilo. Y eso encubre una gran mentira que provoca estragos en la salud de la gente, y por eso tenemos que seguir trabajando, pero hay que seguir trabajando cada vez más profundamente en ir limitando el uso de agrotóxicos, porque se presta para estos mensajes mentirosos y demás, ¿no? Haciendo creer que no genera problemas, cuando en realidad no hay ni siquiera índices serios después del trabajo del doctor de Mayo en la provincia. Nunca más hicieron investigaciones serias y profundas sobre la cantidad, el impacto que tienen los agrotóxicos en Misiones. Así es que yo creo que tenemos que tener un pensamiento abierto, escuchar todas las voces, pero ir al fondo del debate, ir a los índices más sensibles para una sociedad y preguntarnos, ¿queremos ese modelo que produce alimentos envenenados a gran escala, reinando sobre la colonia y el campo en pocas manos de Misiones, o queremos seguir viendo miles de agricultores, pero con un trabajo digno, produciendo miles de toneladas de alimentos para nuestra familia? Esas son las opciones que tenemos. No hay caminos muy intermedios en esto. Esa es la realidad. Por favor, Walter. Sí. Yo lo escucho a Jorge, digamos, y en un minuto nos hace llegar todos los miedos habidos y por haber, pues vamos a morir contaminados en base a una conspiración global que viene a aprovecharse de todos nosotros para poder hacer enormes sumas de dinero y perjudicarnos a todos juntos, incluso a gente que como yo seguramente está prestando de buena voluntad su intelecto sin ser consciente, digamos, de lo terrible de la situación de la conspiración. Y la verdad es que no se puede leer el mundo de esa manera binaria, en donde están los buenos y los malos, en donde algo no, digamos, es todo brillante o negro, digamos. El mundo es un mundo de matices. Digamos. Yo a estos debates le doy la racionalidad que corresponde, sabiendo que son materias que se van a seguir trabajando siempre, porque siempre la actividad humana genera, y las transformaciones y las evoluciones generan desajustes, cambios, riesgos, que hay que saber medir y que hay que saber afrontar. Yo a los riesgos no los enfrento con temor ni agitando trapos llenos de sangre. Creo que todas estas cuestiones hay que ponderarlas con todos los elementos arriba de la mesa, con la mayor objetividad que cada uno puede, porque somos todos pura subjetividad, o sea, nuestras visiones siempre son las propias, pero tratando de poder escuchar al otro y tratar de entender qué cosas hay que preservar y qué intereses de toda la comunidad tienen que ser preservados. Por eso me parece importante también bajarle un poco el tenor a la radicalidad de la discusión, ¿sí? O sea, está claro que son temas que los misioneros nos tenemos que poner a debatir, pero
generando, digamos, la visión de amigo-enemigo, o del bueno y el malo, no vamos a llegar muy lejos. O sea, acá hay que poner, en esta olla hay que poner muchas cosas. O sea, no es solamente, o sea, acá no es solamente una cuestión de discurso. Hay que mirar cifras, hay que leer estudios. O sea, los organismos, cuando hablamos de las semillas genéticamente modificadas, o sea, los organismos globales que trabajan sobre el hambre y la agricultura, que el FAO, por ejemplo, FAO recomienda el uso de transgénicos. ¿Por qué? Porque FAO acaba de inaugurar la década de la agricultura familiar. No, pero es que no son contradictorios. No es un modelo de transgénico. Jorge, no son contradictorios. Acaba de estar, creo que es tu jefe, Santiago Hardy, en la inauguración. O sea, ahí no estaban hablando del modelo de transgénico. Es que no son, es que eso es lo que yo estoy planteando, no son mundos binarios. No es una cosa enfrente de la otra. No son mundos binarios, pero discúlpame, hay datos que son preocupantes y la gente tiene que tomar conciencia. Las sociedades que toman conciencia profunda de sus problemáticas son las sociedades que tienen el coraje para resolverlas, ¿sí? Y yo entiendo que pueda haber gente, sectores que tengan compromisos, que incluso avalen ese tipo de lineamiento de desarrollo. Pero la verdad, no quieras pintar que estoy hablando de una catástrofe inminente y que no tenemos salvación. Pero hay datos muy preocupantes. En 2014, ¿sí?, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿sí?, a través de su centro de lácteos, hizo un muestreo de leche materna en los hospitales de Capital Federal, ¿sí?, para ver el nivel de proteína, la calidad de leche y demás de las madres que estaban amamantando bebés. ¿Sabes qué encontraron? Trazas de glifosato en el 80% de los casos que estudiaron. Es grave la situación. A partir de ahí hubo una reacción muy grande de los pequeños productores hortícolas, ¿no? Muchos de ellos bolivianos y demás, y empezaron muchas organizaciones a trabajar muy fuerte un proceso de transformación tecnológica, y están hoy utilizando mucha horticultura orgánica, mucha horticultura agroecológica. Fueron bajando los cambios de a poco, en la medida que pudieron, porque tuvieron escaso o nulo apoyo del Estado, pero lo fueron haciendo, lo fueron desarrollando, Walter, casi por conciencia propia. A ver, yo no voy a dejar de señalar que Jorge, cuando plantea estas cuestiones, no está diciendo cosas que son inexactas en términos de que es un problema que nos tiene que a todos ocupar. Pero las soluciones en el mundo no pasan por plantearlas en torno de enfrentamiento y de es una cosa o la otra. De hecho, el SENASA en el 2016 pudo detectar que había presencia por encima de lo aceptable, digamos. O sea, en realidad no hay aceptable traza de agroquímicos en las hortalizas, en el 75% de lo que se comercializa, ¿sí? Que es un nivel muy elevado. ¿Qué es lo que vino atrás? Digamos, bueno, una política de difusión y de obligatoriedad de uso de las buenas prácticas en muchas de las cuestiones, y sobre todo en la agricultura, que van a ser obligatorias las buenas prácticas agrícolas a partir del 2021, mientras se están armando todo el sistema de control y monitoreo para que eso se pueda verificar. Porque lo que comemos nos puede hacer daño, pero justamente hablamos del maíz transgénico y de todas estas cuestiones, y no estamos ponderando que, o sea, la lechuga por ahí nos contamina 10 veces más, y que nadie lo controla. Entonces, por eso yo digo que es importante que pongamos todo en su justo lugar, digamos. O sea, acá hay una discusión focalizada, me parece a mí que son discusiones que todos nos tenemos que dar, pero hay que darlas con por lo menos la ecuanimidad de poner todo arriba de la mesa. O sea, no puede ser que protestemos contra el maíz y del tabaco nadie habla, digamos. Quiero hacer una consulta. A ver, cuando hablamos de esto, se habla de modelos, en realidad. A ver, ¿quién es dueño de la semilla? ¿Quién no es dueño de la semilla? Y cuando digo, bueno, la semilla tiene un propietario, junto con esa semilla viene un paquete que es en algo que están ustedes de acuerdo, es que es preocupante la cantidad de agrotóxicos o glifosato, o no sé cómo
cómo nombrarlo, pero digamos de estos químicos que están perjudicándonos, o por lo menos que entran a nuestro sistema, y que no hay un estudio a largo plazo de cuáles son las implicancias en esto, qué cantidad de cáncer. Vos hablabas de un caso personal, yo sé que el doctor que estuvo al principio del programa, que entrevistamos, también empezó a estudiar esto a partir de la muerte de sus padres por el cultivo de tabaco. O sea que a todos nos mueve y a todos nos preocupa. Esto es lo que surge de la conversación. Pero lo que está de fondo es quién maneja, digamos, el negocio, si lo maneja el Estado, o si lo regula el Estado, si lo maneja el Estado, o lo ponemos en manos de una corporación. Y no estoy haciendo en este momento juicio de valor. Tal vez convenga que lo maneje la corporación, tal vez convenga que lo maneje el Estado, y bueno, ahora les toca. Tiene que haber reglas de juego claras y parejas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta cuestión de los intereses que hay sobre la imposición de los transgénicos, nosotros hasta el día de hoy nos preguntamos por qué no hay un etiquetado de los alimentos y productos que están elaborados en base a semillas transgénicas, ¿sí? ¿Por qué los ciudadanos argentinos no tienen el derecho de enterarse y en todo caso poder decidir, ¿no? ¿Qué es lo que más de una vez sostienen quienes defienden el uso de los transgénicos? Mirá, la verdad es que no estamos pudiendo decidir, porque cuando voy a comprar galletas o lo que sea, si tiene lecitina de soja y es soja transgénica y yo no estoy de acuerdo, no puedo decidir porque no me entero, porque no está etiquetado, nadie tiene obligación en este país de etiquetarlo. Es decir, nos quitan derechos. Un tabacalero, cuando decide plantar una parcela de tabaco, ¿sí? Año a año, lo hace también porque no tiene libertad para elegir, porque no hay ningún otro rubro productivo en la colonia que le vaya a financiar la semilla, el veneno, le pague incluso compensaciones después de haber vendido el producto y le asegure la compra de casi todo el producto o todo el producto eventualmente. Entonces eso genera que no haya alternativas para la gente. No es que hay una decisión de defender ese modelo, sino que en todo caso la gente está defendiendo su olla, ¿no? Y atrás de eso los gremios tienen que tratar de defender esos derechos. Gracias a eso tienen buenas obras sociales que el resto de la gente en la colonia no las tiene. Ahora bien, no las tiene que tener, también tiene que tener. El Estado tendría que preocuparse de que haya otras alternativas. A ver, Jorge habla del etiquetado de los alimentos con contenido de semilla transgénica, y estamos comiendo polenta transgénica hace 20 años y nadie se murió por comer polenta transgénica. Tomamos cerveza con maíz transgénico, porque la cerveza tiene maíz dentro de los granos que utiliza para el fermento. Creo que se pueden morir por cirrosis antes que por... No hay ninguna demostración, ninguna conexión respecto de que las semillas, el producto transgénico, afecte a la salud humana. En realidad hay otros impactos sobre los cuales creo que hay más profundidad de trabajo, como pueden ser los ambientales, que en Argentina son analizados antes de aprobar el evento por la CONAVIA, desde hace ya 15 años por lo menos. Y básicamente, acá hablaba Jorge de la pobreza y de cómo al colono lo fuerza, lo vuelca sobre el tabaco. El maíz es una alternativa que es mucho mejor en el sentido de que se trabaja con máquinas, no se hacen aplicación manual de los agroquímicos. Yo he visto tabacaleros aplicando a mano limpia los agroquímicos es un trabajo, al ser mecanizado, uno está mediatizando eso, ¿sí? Uh-huh. Y genera mucha más prosperidad, en términos de que viene después el mismo producido del maíz a generar una segunda vuelta, en la productividad, que es la cría del cerdo o de las aves. Entonces, no conozco tabacalero que haya salido de la pobreza, salvo alguno que planta mucho tabaco, que en general son muy poquitos. En general, todos los tabacaleros son pobres, pero sí cruzo la frontera y veo la gente, que cría chanchos, que cría aves, que no son pobres, porque pero tienen eso una fue casa... por el acompañamiento del Estado. Perdón, y ahí sí, eso es cierto, no, eso es, perdón, no. Son las dos cosas, porque el Estado acompaña el modelo productivo que genera riqueza. Es cierto que hace falta acompañamiento del Estado para estas cosas, yo eso coincido plenamente, pero lo hace el Estado, lo hace sin perder de vista que con eso genera productividad global. Tenemos un minuto para cerrar, un minuto cada uno.
puede decir lo que quiera y cerramos el programa. ¿Quién quiere empezar? Jorge. No hay ningún problema. Nosotros, en el marco del trabajo que venimos haciendo políticamente desde el país, en el trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones de las cuales yo provengo, no solamente aquí en la provincia y en el país, sino en la Vía Campesina Internacional, que es la articulación mundial de campesinos más grande que existe actualmente, hay una posición común, hay un intercambio de saberes, de problemáticas y demás, y esto hay ejemplos en todos lados del fracaso de este tipo de proyectos que realmente no han generado desarrollo. Si apuntamos al desarrollo, entonces apuntemos en serio al desarrollo, pongámosle los condimentos que necesita un modelo de desarrollo que incluya a la gente, en primer lugar, que incluya a campesinados, que genere arraigo, que genere condiciones de vida, y para eso se necesita también un medio ambiente sano, se necesita el cuidado de los suelos, se necesita el cuidado de las aguas. Este modelo es el que hace minería en la agricultura, le decimos, ¿no? Va extrayendo los recursos, va devastando el monte y va expulsando a la gente del campo. Así es como vamos a terminar, con la tierra concentrada en muy pocas manos, el control de los alimentos en manos de corporaciones que te venden la semilla, y si no, no tenés semilla, que te venden el veneno, y si no, no tenés veneno, y compradores que finalmente no se preocupan por la alimentación de nuestra sociedad, sino en exportar y generar dividendos para su cuenta bancaria. Entonces yo creo que sí hay una discusión profunda ahí y hay un debate de modelos. Nosotros proponemos a la sociedad en su conjunto que continuemos este debate, que lo profundicemos, porque tenemos que hacer una opción como país, como pueblo, como provincia. Gracias, Jorge. Bueno, yo diciendo en algo, no me gustan las visiones de amigo y enemigo, creo que en esto hay que trabajar todos juntos, ir encontrando soluciones, armonizar visiones, tratar de que las visiones puedan encontrar puntos comunes. No creo en esta lógica de que un modelo desplaza al otro, y creo que es una discusión que en Misiones se va a tener que seguir dando por mucho tiempo, porque Misiones tiene que definir un modelo productivo que nos permita que los colonos puedan salir de las penurias en las que están actualmente, porque sus producciones en general no tienen el precio adecuado. Bien, bueno, aquí estuvo el debate, muy interesante, quiero felicitarlos los dos por la forma de exponer, muy bien, cada uno se respetó, que eso está bueno porque necesitamos este tipo de acuerdos en un momento medio complicado del país, así que escucharnos, respetarnos, coincidir, porque a cada uno también tuvo el momento de coincidir uno con otro, me parece que estuvo bueno y que da para mucho más, Así que bueno, voy a entregar el programa 2 minutos tarde, pero la verdad que valió la pena el debate. Ahora quedan ustedes, quedan nosotros, empezar a interiorizarse, a informarse, porque nos va el país en esto. En estas miradas nos va el país. Y nosotros siempre dejamos esto en manos de los expertos o de nuestros representantes. Y tal vez eso es parte del fracaso que hemos tenido, de que siempre estamos volviendo a lo mismo en el país. Sacar un poquito ese poder de los representantes y ponerlo en nosotros, y empezar a interiorizarnos y a decidir. Por lo menos informarnos. Demos ese primer paso. Esto fue Consumo Cuidado, los esperamos el sábado que viene, 10:30 de la mañana. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Un abrazo, buen fin de semana y adelante.